Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver de manera muy concisa cómo funciona como tal una inyección SQL. En este video les voy a mostrar un pequeño paquete de información capturado eh, por medio de Wireshark. Bueno, Wireshark nos va a estructurar toda esta información y nos la va a mostrar. Pero bueno, comenzando con este video, lo que tienen que saber primeramente es que deberían, para ver este video, deberían tener un poco de estar un poco familiarizados con el lenguaje de MySQL o algún lenguaje relacional de base de datos. Para aquellos que no lo sepan, un lenguaje relacional o de consultas de base de datos es un lenguaje que propiamente nos permite hacer, tal y como su nombre dice, consultas hacia la información. Es decir, insertar información, retirar información de las bases de datos y construirlas. Así es como se hacen más o menos el 90% de las bases de datos a nivel mundial hoy en día. Continuando, vamos a ver un caso donde se ve un ataque utilizando inyecciones SQL. Las inyecciones SQL propiamente son nada más y nada menos que colocar pedazos de código de lenguajes de base de datos relacionales para poder extraer información de una manera que no debería ser permitida. Para los que no sepan, una les voy a mostrar de manera rápida en un blog de notas. Una consulta dentro de una base de datos SQL para mostrar información se, se hace de la siguiente manera dentro del lenguaje de MySQL. Es select y supongamos que queremos obtener el nombre de un usuario, ¿no? A lo mejor dentro de una base de datos se llama así, nombre-usuario, el atributo que contiene esa información. Con atributo me refiero a un campo, una columna llena de muchísima información relacionada a este nombre de columna. Por ejemplo, yo bien puedo elegir el nombre David 1900 y algo en un videojuego. Otra persona puede utilizar el nombre Perenganito 1400 y tal. Y prácticamente todo esto está relacionado y está contenido e identificado dentro de una tabla, así se le llama, de una tabla que contiene múltiples atributos o columnas conteniendo estos nombres. Entonces, generalmente uno vería así, selecciona el nombre de, que será la tabla usuarios, y punto y coma, y obtendrías prácticamente todos los nombres y todos los usuarios con sus números de identificación, que son relacionados a claves primarias. Las claves primarias pues, permiten identificar eh, un, un registro, o sea, prácticamente una fila relacionando todos esos datos. Es decir, si el usuario puso su correo electrónico, su contraseña, puso a lo mejor probablemente su fecha de nacimiento, todo esto está registrado en la misma línea bajo y es identificado por esta clave primaria, este número de identificación. Es decir, es lo mismo como cuando perteneces a, sacas una tarjeta en el banco y te dan un número de tarjeta. Ese número de tarjeta es tu número de identificación de la tarjeta asociada a una cuenta de banco, que también es un número único de identificación. No es tan difícil el concepto realmente, pero para proceder deben saber que así luce generalmente un pedazo de lenguaje o de consulta para los que no están relacionados o acostumbrados a ver consultas con lenguajes de base de datos relacionales. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque dentro de una inyección de SQL podemos ver que en este caso en particular vamos a buscar este caso en la línea, aquí está la línea 13. Vamos a darle follow HTTP stream. Aquí se ve como una persona prácticamente está buscando un ID, está buscando prácticamente conseguir información de este tipo de consultas. Imaginemos que yo en mi consulta anterior que mostré quise decir,
muéstrame todos los usuarios cuyo nombre empieza con la letra D, por ejemplo, o cuyo nombre, a lo mejor cuyo número de identificación empieza con uno o es uno con solamente. Entonces encontraríamos a esa persona. Pues prácticamente eso es lo que queremos evitar que se pueda lograr en una inyección SQL, porque es muy normal colocar condiciones para filtrar los datos de manera más específica al momento de meter información en los formularios. Con formularios me refiero cuando estás registrándote para obtener una nueva cuenta y estás metiendo tu nombre, tu, tu fecha de nacimiento, tu correo, tu contraseña. Todo esto es un formulario que es procesado en una base de datos y al final es analizado con una consulta donde se dice si ya existe o no tu usuario o hay alguien que tenga un usuario similar. Así es como se valida que ya existe una persona por medio de esta información. Ahora podemos ver en este caso que prácticamente aquí una persona trató de meter un pedacito de código, es decir, búscame a alguien con el ID igual a 1 en un formulario donde probablemente quiso iniciar sesión, pero en vez de iniciar sesión y meter datos correctamente, metió código de SQL. Aquí podemos ver que regresó información y ya le dijo que prácticamente existe el usuario con tal número de identificación, con tal ID. Entonces, si continuamos por aquí, podemos ver que el ataque continúa y cada vez este usuario obtiene cosas mucho más específicas conforme va consultando la base de datos, porque estos campos no tienen la seguridad adecuada para proceder y defender, digamos, la información. En este caso podemos ver que aquí hace una consulta haciendo un select, que ya lo vimos con el ejemplo anterior, que select es para hacer una consulta y obtener datos de la base de datos. Cuando tú pones select null, estás prácticamente pidiendo que te seleccione todo lo que hay o cualquier cosa que tenga un valor que no existe. En este caso está tratando de obtener la versión del sistema operativo, la versión de la base de datos, etc, etc, etc. Y como respuesta recibe información. Aquí podemos ver que al final aquí obtiene la versión de la base de datos. Aquí dice, perdón, del sistema operativo es Ubuntu 1.1 y podemos conseguir cosas todavía más específicas, peligrosas como las contraseñas encriptadas de un usuario en particular. Para esto me voy a apoyar en mi pequeño documento. Este que se encuentra aquí. A ver. Ok. ¿Dónde vamos a buscar prácticamente? En este caso, que es el mismo que estoy mostrando, podemos ver que aquí la persona está buscando un hash de password. O sea, prácticamente está buscando una contraseña encriptada. Esta contraseña es peligrosísima, a pesar de que es peligroso que la tenga o que siquiera la vea encriptada un hacker, porque prácticamente puede desencriptarla, ya sea por diferentes métodos. A lo mejor busca por medio de información relacionada al usuario y ingresa argumentos para desbloquear más rápido lo que tiene en la contraseña de dicho usuario, o a lo mejor por mediante fuerza bruta. Sin embargo, podemos ver aquí un ejemplo de cómo es tan fácil, de acuerdo a este ejemplo, y tan complicado, eh, craquear una contraseña que viene encriptada en SQL. Veamos, esta aquí es prácticamente el código hash que viene generado para una contraseña. Si nosotros vamos a crackstation.net, colocamos el código, aquí le damos que no somos ningún robot, y crack hashes, conseguimos que el resultado y contraseña es Charlie. O sea, prácticamente no hay nada de seguridad ni validaciones dentro de los campos y los formularios que se encuentran en esta supuesta página web. Si quisiéramos que, si quisiéramos que hubiera seguridad, hay
una serie de cosas que podemos hacer. Si para ser más, yo solamente voy a mencionar dos, pero recomiendo que consulten ptsecurity.com y aquí podrán obtener más información acerca de cómo prevenir una inyección en SQL. Nos dan algunos ejemplos como es que teniendo estas consultas y colocando información o documentando cierta información, al final obtenemos información de todos los usuarios. Y bueno, es más común de lo que creemos este tipo de ataques. Uno de los principales métodos para prevenir las inyecciones de SQL es la validación de input, es decir, validar que no haya expresiones de SQL dentro de un cierto campo o validar que prácticamente no haya ningún tipo de sintaxis o carácter no permitido. Porque, por ejemplo, en nuestro ejemplo, el atacante colocaba 1 igual a 1 y se enviaba el formulario a lo mejor en un campo de usuario o de nombre de persona, cuando ninguna persona lleva por nombre el, el carácter igual, el signo de igual. Eso nadie, hasta el día de hoy que yo conozca, se llama así, pergamino igual, X, ¿no? Um, otra manera es prácticamente hacer queries parametrizadas, que en este caso una query parametrizada es dividir de manera segura cada, cada pedazo de información que va entrando y al final colocarlas para validación interna con ayuda de otros lenguajes. En este caso se utiliza PHP como el controlador de información entre la interfaz gráfica y la base de datos. Como vemos, realmente es muy peligroso tener una inyección de SQL. Sin embargo, es muy útil saber las ventajas de conocer cómo funciona y al mismo tiempo para poder prevenir futuros sistemas que se desarrollen. Espero que esta introducción a las inyecciones de SQL les haya servido y eso sería todo. Gracias.